Rubén Peña Pichardo, miembro del Comité Central del PLD, economista, ex tesorero de Nacional de la República, es director de presupuesto, está con nosotros para hablar de dos temas fundamentales. Rubén, bienvenido al programa. Te voy a decir algo, mira, te voy a decir algo. Rubén es uno de los pocos que ha repetido en este programa. Sí. Y tú puedes estar seguro que a nosotros no nos faltan entrevistados. Claro. Lo que pasa es que tú eres un buen expositor, comunica bien, y entonces hay dos temas que tienen que ver con tu perfil, que es el tema político partidario. El PLD tiene un contexto de Congreso, y el tema económico. Hay muchas amenazas, muchas amenazas de choque externo. Honrando, José, tu palabra, porque hace un mes tú te comprometiste formalmente conmigo. Formalmente. De que yo tenía que venir a tratar el tema del Congreso, entre otras cosas. Entonces, claro que sí. Yo veo, y no sé si Pablo también, en los medios de comunicación, se están quejando los aliados del gobierno. Sí. Hubo uno, ¿cómo se llama? Pedro Corporán. Pedro Corporán, del que dijo, bueno, a mí por lo menos Danilo me saludó, o algo así, dijo, no fue. O sea, bueno, pero lo que le devolvió el sigue saludo. Siendo el director de uno de los programas del gobierno. A pesar de muchísimas vainas que le están pero diciendo. Pero Danilo ha respetado las alianzas. No se trata de eso. También hay muchos dirigentes medios del PLD y dirigentes importantes del PLD. Que entienden que han sido excluidos. Y dirigentes de movimiento de apoyo. El caso, por ejemplo, de Negrito Plasencia y Empreda, que lo ha dicho varias veces, como que entienden que no han sido tomados en cuenta, Rubén. Dirigentes medios del PLD, dirigentes provinciales, dirigentes municipales, dirigentes de seccionales, y entonces el tema de los aliados y lo del sector externo. ¿Cómo tú ves el tema? ¿Tú crees que ahí son justificadas las quejas? Yo pienso que más que otra cosa debemos ir a lo que es la génesis, el origen de todo esto. O sea, ¿cuál es el origen? Yo pienso que ahora mismo estamos en el famoso tema del Congreso, y que es en el Congreso donde el partido debería definir cuál es el tipo de relación que debería tener el partido con los sucesivos gobiernos. O sea, el asunto está la relación en que partido-gobierno. Tecnocracia. No, la relación partido-aliados. Partido-gobierno. No, y en este caso partido-gobierno. Okay. O sea, porque los aliados tú los tienes que ver como parte del partido en relación al gobierno, ¿no? Claro, sí, correcto. Entonces, ¿qué resulta? Que a mí, en mi mente siempre mantengo la frase, porque se lo oí decir a la compañera Alejandrina Germán, a mi amiga Alejandrina, que decía como expositora aquella vez cuando se aperturó el Congreso, no aquí, en el acto que hubo, digamos, en el Parque Olímpico, sino previamente en unos actos que se hicieron en los hoteles de la capital con los cuadros del partido. Y ella decía que aquí lo que se iba a definir como línea general era cuál era el partido que nosotros queríamos para el futuro. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la relación que va a tener el partido siempre con esos gobiernos? ¿Cuál es la importancia política de los dirigentes, de los cuadros, de la gente que fueron protagonistas en los procesos eleccionarios que ayudan a construir y a montar los sucesivos gobiernos? O sea, la idea no debería ser siempre, ok, muchas gracias por su participación. O sea, hay gente que definitivamente tienen un valor, y hay otros, y pienso que la queja viene fundamentalmente por ahí, parece que se van a eternizar en las funciones públicas. Oye, lo mucho y lo poco hasta Dios lo ve. Y en este sentido yo pienso que todos debemos ser críticos de esta situación que se está dando de manera casi estructural en el PLD. Pero Rubén, el presidente Danilo advirtió que eso pasaría, con dos frases contundentes de él. La primera, él dijo que encontró un maletín lleno de facturas. Eso indicaba que vendrían problemas económicos. A la semana, después de esas declaraciones, dijo que hay muchas cabezas y pocos sombreros. Danilo advirtió desde el principio que no todo el mundo iría a su gobierno. Bueno, es que primero, mira, yo no quiero que mi discurso se vea como un discurso de oposición a la gestión. No he dicho que tú dices eso. No, pero yo lo tengo que decir para que la gente, porque a veces las personas llanas piensan que uno está oponiéndose. No, yo abracé la causa de Danilo Medina, yo hice política, yo enlacé el municipio. Uno de los municipios más importantes. Y donde obtuve, reitero, siempre la mayor participación, o sea, 16 puntos por encima del PRD en un municipio que tiene 800,000 habitantes. Y no solamente eso, en un municipio donde siempre el PLD pierde a nivel municipal. Entonces, bueno, eso es una satisfacción para mí y para el equipo de hombres y de mujeres que me acompañaron en ese proceso, en esa demarcación. Ahora Santo Domingo Oeste, sí, estamos bastante, hablando. Eso es la PRD puro. El asunto está en que el problema de los sombreros no es solamente si hay pocos sombreros, es cómo podemos cambiar los sombreros de cabeza. Porque definitivamente yo no creo, y coge, como decíamos nosotros cuando éramos muchachos, que jugábamos con unos malabares de coge un número en tu mente, reparte la mitad. Sí. Y decíamos, por ejemplo, coge cualquier funcionario en tu mente importante del gobierno
y tú vas a ver que no es verdad que ese funcionario específico es mejor que uno que eventualmente pudiese llegar. Yo pienso que nosotros debíamos catapultar lo que es el potencial que mucha gente tiene. ¿Cómo yo sé, José, si tú eres bueno o no eres bueno en una función? Si no te doy si la yo oportunidad. nunca te he dado la oportunidad. ¿Entendido? ¿O cómo yo puedo presumir que solo tú vas a ser digamos, el gobernador del Banco Central? Se me ocurre nada más que esa, porque yo entiendo que ha sido una posición que nosotros hemos sido muy cuidadosos. Pienso que tal vez nos hemos excedido en el cuidado. Yo entiendo, porque yo en mi caso particular, yo fui funcionario del Banco Central antes de ser funcionario público. Y eso yo me lo gané por mi vida académica. Por los méritos. No sí. me lo gané, incluso te puedo decir en el aspecto particular, que quien les habla fue jefe de división en el Banco Central y sin embargo fue cancelado el 28 de mayo después de la crisis del 90 porque yo era dirigente Del PLD. comprometido con el PLD. Después de la crisis del 90, los reclamos de Bosch por el fraude Exactamente, electoral. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos, yo pienso que, y sobre todo yo que conozco lo que es el Banco Central es una estructura totalmente acabada. Y técnica, Nadie, o sea, muy técnica. el gobernador del Banco Central, por ejemplo, desde mi punto de vista, es un vocero del Sí, Banco Central. se que lo que monta hace es sobre una estructura. acopio de las estadísticas y se monta Sobre sobre una esa estructura. ruta Exacto. que le trazan cada uno de los departamentos. O sea, no es verdad que el gobernador del Banco Central, motus propio, decide que le va a inyectar o no le va a inyectar recursos a la economía en un Sí, momento sí. dado para estabilizar la prima. Rubén, pero tú estás planteando un tema, volvemos a los sombreros y las cabezas. Tú lo que estás planteando es, como tú arriesgaste un nombre, con el Banco Central yo arriesgo otro. Yo hablo de Temo, yo hablo de Correcto, turismo. sí, sí. Como hay pocos Pero sombreros he y elegido un muchas... nombre No, nada espérate, más. la dije yo, Sí, yo la correcto, dije y sí. soy responsable. Yo hablé de Sí. Temo en economía y hablé de turismo Francisco Javier. Entonces, cuando tú quites esos dos sombreros y pongas dos cabezas nuevas ahí, le pongas esos dos sombreros, ese grupo que está ahí, en la tradición que conocemos en República Dominicana, que es cancelar, porque el que llega con su equipo, de lo que tú me estás hablando es que todo el que esté en turismo nombrado por Francisco Javier se va, para que cuando la cabeza nueva venga ponga a su gente ahí. No es lo que tradicionalmente se está dando ahora. Hay mucha gente, de los pocos que han entrado, no han cambiado totalmente la estructura de las instituciones. A que eso se que me están estoy dirigiendo. refiriendo. Pero Entonces, el que está fuera, el PLD dice que está fuera todavía, los chiquitones de la base dicen que están fuera todavía. yo no sé si ustedes vieron recientemente unas declaraciones que salieron mías en el Diario Libre, donde yo hablaba de que nosotros entendíamos que tenía necesariamente que producirse una transformación en el gobierno, porque los gobiernos igual que los negocios, los restaurantes, las tiendas, se modifican, cambian la fachada, ponen una vidriera diferente porque los negocios se agotan, la gente deja de ir. De la misma manera también, en el caso de los gobiernos también se van agotando. Yo entiendo que todavía Rubén, la es que gestión... estoy insatisfecho. Hay una pregunta que tú no me has respondido. ¿Cuál Déjame será? hacértela de nuevo. Tú mochas a Francisco Javier de Turismo. Porque Pero tiene, ¿por qué tú pones el espérate, ejemplo de Francisco vamos a poner, bien, te complaco. Tú mochas a Montaz. Te admito que le montás bien, lo mochaste. Bueno, el de montar, Pero para déjame ver. respetar, no, espérate, pero para respetar que no se va a cancelar a tema nadie, tampoco. óyeme bien, ponen ahí a José Lalú en el puesto de economía de Montaz. Como José Lalú llega y dice, esos son compañeros que yo no los puedo maltratar, con José va a pasar lo mismo, acaba de llegar. Porque los que se quejan de que no han podido llegar, él no le podrá dar empleo si no cancela lo que Pero están la ahí. idea no es esa. Yo incluso en esa Pues entonces declaración- no entiendo cuál es la idea, Escúchame. Rubén, y perdóname. Mira, la idea no es esa porque incluso en las declaraciones que salieron mías, Elso Martínez, que fue diputado por Sí, la Elso zona oriental, Martínez, claro. Elso hizo un comentario, una sola frase dijo, que él entendía que el Estado no era una piñata. Me entrevistó un periodista de Diario Libre, a Abel Guzmán, y yo decía lo que yo dije, pero no había ninguna contradicción en lo que yo dije y lo que decía Elso. Yo también creo, yo no creo en la piñata. Yo no creo que si eventualmente yo fuera funcionario de un área determinada de los departamentos públicos, yo necesariamente tenga que ir a barrer, porque yo no creo en eso tampoco. Yo no creo en eso. Ahora, yo sí creo, por ejemplo, que si usted tiene una Policía Nacional, por ejemplo, que no está dando resultados, no digo que dé o no dé, estoy hablando de que, por ejemplo, la situación que hay ahora en términos de seguridad pública, no pienso que con los mismos miembros usted puede tener los mismos resultados. Ahora bien, el equipo técnico necesariamente, todo el que lleva un equipo técnico. Y aquellos que tienen 12 años, yo pienso que está bueno para vacaciones también. O sea, no es un asunto de que usted tenga ninguna animadversión en contra de determinados funcionarios públicos, pero a usted se le ocurre en el área de educación superior, por ejemplo, doña Ligia ha hecho un buen trabajo, ha hecho una buena labor, tiene buenos resultados, pero supongamos todos somos hijos de la muerte o de las eventualidades de la vida
Y si en un momento de ella no pudiera estar, entonces alguien la tiene que sustituir. De modo que yo entiendo que todos tenemos que tener oportunidades. Yo me acojo en la línea de que tiene que haber necesariamente una renovación y que esa renovación tiene que ser para bien y que va a crear Bueno, nuevas la renovación oportunidades. es tan importante que mira cuando mira cuando Danilo renovó a Leonel lo que pasó en el país. Yo, desde el punto de vista mío, O sea, la gente renovó gente sus renovó sus expectativas, sus expectativas, sí, esperanzas y claro. ahora están valorando un Claro. 80% el no gobierno solamente del eso, PLD. fíjate lo O sea, insólito. la renovación es importante. Mira lo insólito que es este caso, que si nosotros fuéramos auténticos, sinceros, llegaríamos a la conclusión de que en el tiempo que tiene el presidente Medina en el cargo, que es un año, tiene una alta popularidad. Sin embargo, nosotros en términos materiales no hemos hecho gran cosa. O sea, no hemos hecho muchas cosas. Obviamente le faltan 3 años de términos gobierno. materiales. No, pero Rubén, Pero yo en no- términos, yo no- claro, yo es no verdad. estoy de No, acuerdo lo que él te contigo, quiere hablando es En que no hay términos una obra de, materiales, no. de relumbrón. No, que no hay- tú vamos- no hay grandes Está bien, obras. espérate. Y sigue Espérate, Danilo. espérate, no. mencióname En una. términos materiales, Pero mencióname una. mira, otorgó el 4%. No, Bueno, no, pero no, eso es es- que él no está espérate. hablando de eso. Yo sí estoy hablando de eso. Pero viejo, si él no oye lo que él está diciendo, en términos que no hemos hecho gran cosa. No, él no dijo Pienso eso. que hay un error en ese Hermano, pero este discurso. es un pilar del gobierno de Danilo. Pero ¿Cómo que- lo va a decir? Pero yo no estoy diciendo que no. Creo Yo no que él estoy no, acusando de que no sea escúchame, pilar, es que él no está José. hablando del 4%, él te está hablando de obra de relumbrón. Oye, desde el punto de vista material, No, la gente buscamos un valora los edificio que gobiernos. Danilo esté haciendo. Buscamos un Pero Esta que es la- hacer mucho no significa un edificio. Pero es que él no está discutiendo eso. Incluso, Oye, hermano, lo que él te está diciendo es que no hay obra de relumbrón. ¿Cuál es el modelo balaguerista? Hacerte un elevado, Pero un perdón, puente. claro. una vaina. No, Lo que yo incluso el estoy propio gobierno diciendo es- del Rubén, doctor Fernández también Rubén, fue así. con todo respeto, Pero- lo que yo estoy diciendo es que me parece inapropiado el término hemos hecho muy poco. Me parece inapropiado. usó el término hemos Sí hecho lo Pero usaste. escúchame, Pues yo escúchame. mucho Tú Oye, dijiste hemos hecho muy poco y eso no es verdad. Danilo ha hecho mucho. Mucho ha hecho Sí, Danilo. pero ha hecho cosas distintas. pero mucho. Si me permites, en todos los si órdenes. me permite, mira. Rifa de las obras, el ingeniero chiquito no, que lo en el reunieron el aspecto- otro día, las visitas Si tú sorpresas. no me dejas Danilo ha hecho desarrollar el mucho. discurso, yo no voy a poder tener defensa. Vamos a ver, vamos Porque a la ver. idea es Vamos a que- entendernos. Oye, mira Dale. cuál es la No, situación. está bien, perdóname. Si está usé bien. el término fruto del furor de la conversación, cuando yo digo que no hemos hecho mucho, todas las expectativas que una sociedad se forja en base a obras materiales, a grandes carreteras, que no se pueden hacer en un año y por eso dije apenas tenemos un año. Ahora bien, yo no me voy a defender de eso porque definitivamente yo hice lo que tenía que hacer, estoy comprometido con este gobierno, este es mi partido y voy a hacer campaña por mi partido siempre. Nunca he pertenecido a ninguna corriente política. Ahora bien, uno es más creíble en la medida en que uno dice las cosas de manera equilibrada y no de manera parcial totalmente. El 4% tal vez no sea el mejor ejemplo, porque nosotros asignamos el 4%, pero técnicamente no lo hemos podido aplicar por una serie de problemas estructurales y coyunturales que se han dado en este trayecto. eso es correcto, ahí tienes razón. Una cosa es la intención y otra cosa es La ejecución. lo que se produzca, la Sí, ahí tú ejecución tienes razón. presupuestaria. Hemos hecho conciencia de eso, el propio presidente noblemente lo ha admitido, de que hubo problemas y tendrá que corregirse, y se va a corregir, ¿entiendes? Ahora bien, a lo que yo me refiero, que es el tema medular de todo esto, que fue la esencia del origen de la conversación, es el hecho de que tienen que haber necesariamente transformaciones, y que si hay tal vez una espinita, un clavito, una puntilla en el zapato de los de afuera y de los de adentro y hasta de los opositores, es que necesariamente la gente está aspirando a una transformación de la burocracia tradicional del gobierno, porque el partido no puede ser para las mismas gentes siempre. Eso crea desaliento, desestímulo, y eso hace que la gente deponga hasta sus energías. Y en un momento dado, tú dirás, bueno, pero todo el que participa en política tiene una motivación. Ahora, si hacemos un balance, son más los que han removido que los que se quedaron, ¿verdad? Yo creo eso también. Digo, si hacemos un Yo creo balance eso también. rápido, así. Y hay los casos que se funcionarios más justifican que estén ahí. Porque, por ejemplo, en el caso de Temo se tiró arriba el muerto de la reforma. En el caso de Francisco Javier se tiró arriba la dirección de la campaña de Danilo, que ha sido el jefe de campaña más exitoso en la historia Lleva electoral de como 10. República Sí, Dominicana. eso es En el tema, pasando al tema económico, dos Rubén, pilares. para aprovechar el tiempo que nos queda, yo veo como algunos choques externos que están amenazando la economía. El petróleo subiendo, el oro bajando. El oro bajando, sí. El El oro es barrigol. Bueno, barrigol. Sí. Crisis en el Medio Oriente, que eso también dispara el tema del petróleo en perspectiva hacia arriba. Crisis española, menos turistas españoles aquí. Exactamente. Entonces, también a nivel interno se han tomado unas decisiones un poco preocupantes, ¿no? Liberar muchísima
muchísimo dinero sin tomar la medida del lugar. La tasa de cambio en un 42%, o sea, No, en un 43. un 43 ya. Está 42.90. ¿Y a qué se y deben todo. estos movimientos económicos Bueno, tan primero, raros? Y con esto pienso que enlazo un Tomando en poquito. cuenta que el PLD como partido respeta mucho las variables macroeconómicas Sí, y eso su es verdad. Sí, sí, estabilidad. hemos sido temerosos, Sí. cuidadosos, ultraconservadores. ¿Qué pasó ahí? En ese aspecto, porque tiene importancia. Mira, enlazando un poquito con lo anterior, yo decía que el gobierno fue cauteloso y obviamente se ciñó a lo que fue la política que se trazó para la elaboración del presupuesto. Eso es correcto. ¿Qué pasó? Prácticamente no hubo ejecución de gastos. 6 meses de la primera gestión del gobierno del presidente Medina fue cero gasto, casi nada de gasto. Y por eso, cuando yo te decía que no había podido hacer mucho o no hizo mucho, era justamente porque si no estaba gastando, acumulando, haciendo acopio de reserva para desmontar un poco lo que es el Sí, déficit sí, sí. que se planteó en el propio presupuesto. Porque él decretó Era un primer natural. año- un primer año de austeridad. Claro, era natural de que no se ejecutara eso. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Consciente de eso, ¿cuál ha sido cuál fue el crecimiento? Cuando nos percatamos de que apenas crecimos en 0.3%, 0.3. o sea, menos de un tercio Menos del de un 1%, tercio, hicimos conciencia de que ningún país puede vivir bajo una austeridad permanente y consecuentemente soltar un poco. abrimos un poco las llaves, aumentamos un poco el nivel de gasto, sobre todo el de gasto de capital, que es el Mejoró más el incidencia tiene. circulante. Se liberaron los recursos del encaje legal de los 20.000 millones en el Banco Central y todo esto se traduce en una emanación, circulación de recursos que no se disponían en ese momento y esto hace necesariamente que se cree una presión en lo que es la prima del dólar. El cambio es correcto. Y sí. obviamente Pesos esto buscan dólares. genera una especie como de bola de nieve, la gente se percata de que los intereses están bajos combinado con eso y que la prima del dólar está subiendo, entonces el que tiene dinero opta por Lo convierte. refugiarse en la moneda fuerte. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es un Una principio- pregunta, entonces, porque yo lo veo de otro punto de vista, yo lo que veo es que como la economía dominicana tiene un 68, 70% de componente importado, en la medida en que tú liberas una masa monetaria, Ese dinero- esa misma economía va y compra el 70% de la masa que tú liberaste Eso es verdad. como insumo o como producto terminado en importación. Y se da- eso te dispara la tasa de cambio, porque yo no solamente cuando produzco con un 70% De material de importado. insumos importados, también cuando yo consumo, también estoy consumiendo dólares como Claro. consumidor final. De hecho, fíjate que los vehículos te lo calculan en dólares. Todo lo que tú vas a Hermano, comprar la está calculado en mayoría dólares. oye, la mayoría del dinero que se puso en la economía cuando se anunciaron las medidas, los dealers lo cogieron. Lo cogieron. Bueno, el préstamo fue y sí. fueron a comprar. Oye, vehículos. con el agravante, yo tengo amigos que son comerciantes de que cuando la prima está al 42.70, se calcula al 43. El mismo Estado la siempre- lo siempre redondean. redondean arriba. el mismo Estado cuando hace el presupuesto no le proyecta la prima. Sí, pero se le fue por Sobre la encima base ya la de una proyección. expectativa racional, lo de el mismo Lucas, ¿no? Temo habló de un colchón, ¿te recuerdas? aquella Ahora, vez? ahora, nosotros estamos haciendo una crítica de la situación o una evaluación del Una reflejo de la evaluación, situación. sí. Ahora bien, ¿qué uno entiende que debería pasar en este momento entonces? Yo siento, mi apreciación es que la política del Banco Central no ha sido lo suficientemente agresiva. O sea, yo entiendo que en una coyuntura como ¿Qué debió esta, haber hecho el Banco Central en cuando una el Banco coyuntura Central como tiene esta? reservas suficientes todavía, no está agotadas las reservas como para no tomar una decisión más activa. O sea, yo entiendo que el Banco Central Recoger dinero de la tiene que calle. incluso no tiene que meter dólares al mercado para recoger dinero, Por que es eso lo te mismo. digo que es lo exactamente. mismo. Entonces, ¿qué espera el Banco Central para eso? ¿Que llegue al 43 o al 44? Porque las expectativas eran del 42 a final de año y ya estamos casi al Sí, 43. Casi 43. sí. Rubén, ya nos están haciendo señas de que se acabó el programa y no quiero que nos corten. ¿Qué tú opinas del comité político del PLD en 30 segundos? ¿Tú crees que deben quedarse lo que están, subir más, bajarlo un poco para que no se cualquierice? ¿Qué tú opinas? Yo propuse radicalmente que más que aumentarlo deberíamos disminuirlo. Yo estoy de acuerdo. yo entiendo que Que se mantenga la en vez de cualificación. meterlo, en vez de que incluso sean los 25 miembros más lo que se agregan en la 27. actualidad, que sean 12. 12 porque el No presidente... que sean 20. No, pero mira cuál es mi propuesta. 12 porque el presidente del partido siempre será miembro Y del él secretario dice. general. Y propongo también que los que hayan sido presidente de la República sean miembros ad vitam y que a su vez se prorratee, se redistribuya. 12. 12.
12 miembros del CP tú propones nada más. Solamente 12 Como miembros. los 12 discípulos. Como los 12 discípulos. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer con los otros dirigentes? Con los otros Bueno, ellos seguirán siendo, 15 que hay ahí. escúchame, es que ellos son de pleno derecho miembros del Comité Central, ellos no se Es que el degradan. Comité Central no se reúne. Bueno, pero No, escúchame, ya, no pero van a en ese tocar. sentido lo que propongo para finalizar Sí. es que además de eso se le dé parte de esas funciones del comité Al político Comité Central. al Comité Central, Otro programa que hay que sea hacer. más democrático y más Vamos a hacer transparente y otro más programa sobre representativo. eso. compromiso. Señores, gracias por la audiencia, gracias Rubén Peña Pichardo, gracias a ustedes Pablo, nos vemos mañana si Dios quiere. Así es, buenas noches.